Hola chicos y chicas, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Vayan prendiendo cámaras, ¿sí? Ahí voy haciendo todas las admisiones. Bueno, somos un montón, ¿sí? Ahí sigo admitiendo. Espérenme un cachitito que voy a buscar una carpeta y ahí arrancamos. Bueno, acá estamos. Vamos a comenzar. ¿Cómo andan ustedes? ¿Cómo les va? ¿Todo bien? Ha sido muy particular este cuatrimestre. ¿Cómo vienen? ¿Se me escucha, no? Sí, profe, se escucha bien. Alguien que abra el micrófono y diga hola, algo. Hola, profe, ¿cómo está? Buen día, profe. Hola, profe. Bueno, me quedo con la duda entonces. ¿Se escucha lo que estoy diciendo? ¿Están ahí? Sí, se escucha bien. Se escucha.
No escucho nada, che. A ver ahora. ¿Se Hola, escucha? hola, profe, Ah, ¿escucha? ahí sí, ahí Hola, se escucha. profe. ¿Ustedes me escuchan bien? ¿A usted sí? Sí, se escucha bien. Perfecto, ahora sí. Se ve que había algo de la conexión que no se escuchaba. Ahí está, perfecto. Bueno, sigue llegando gente. Bueno, voy haciendo las admisiones igual, así arrancamos y no nos atrasamos tanto. Un poco eh, reordenarnos, un poco con los profes, lo que estamos definiendo en función de cómo viene el cierre del cuatrimestre y demás. Y esto para que todos estén atentos. Después vamos a poner un avisito, pero recién lo terminamos de definir ayer. Hablamos con la dirección de la carrera, hablamos con las experiencias anteriores con Fer Casulo, hablamos con la gente de alumnos y demás. Entonces, digamos, tenemos que encontrar la vuelta de, digamos, poder cerrar la materia y entregar todo lo que es planillas y demás la semana del 17, que nosotros entendíamos que había una semana más, pero no, si el viernes 19 nosotros tenemos que tener cerradas las notas. Con lo cual, un poco el cierre de la materia lo vamos a hacer con la nota del primer parcial, porque la realidad es que no tenemos margen para poder hacer una segunda evaluación de ese calibre, como es un examen escrito, digamos, a modo de parcial, como hicimos el primero. Entonces vamos a hacer dos prácticos evaluativos, que van a ser el primero que van a trabajar hoy con Sofía, que van a trabajar sobre imperialismo y les va a hacer una actividad práctica extendida para que ustedes puedan trabajar. Esa actividad práctica va a ser virtual, va a ser asincrónica, es decir, va a subir la tarea y ustedes la van a desarrollar con el material en la mano, obviamente. Ese va a ser el práctico evaluativo que van a hacer en el día de hoy. Y la semana que viene, después Sofía les va a dar ahí las indicaciones, vamos a hacer un último práctico evaluativo. Entonces, con esos dos prácticos evaluativos, por supuesto que teniendo el requisito de lo anterior, ¿no? Los que tienen ya el requisito de lo anterior, los que no lo completaron irán al recuperatorio, etcétera, etcétera, eso tal cual como está. Pero para cerrar la materia y no hacer una instancia evaluativa formal como parcial, vamos a tomar como referencia el primer parcial y estas 2 semanas que nos quedan hacemos dos prácticos evaluativos. Uno, que es el día de hoy, a carpeta abierta, virtual, y a partir de la explicación previa que va a hacer Sofía de trabajar sobre todo en la primera hora con el texto sobre imperialismo. Y la semana que viene, que es la semana del 10, ahí hacemos el último práctico evaluativo. Con todo eso, hacemos un cierre y dejamos para el miércoles 17 todo lo que es recuperatorio presencial, tanto del primer parcial como de las instancias de prácticos evaluativos. ¿Se entiende? Sí, profe. Bueno, esa sería un poco la forma en la que entendemos que en lo atípico de este cuatrimestre vamos a hacer el cierre de la materia. En tanto, ese es el recorrido un poco que vamos a hacer tanto en el teórico como en el práctico. Hoy yo voy a tratar de dar un poco de contexto, sobre todo, de Primera y Segunda Guerra Mundial, los conflictos, digamos, bélicos del siglo XX. Y la semana que viene voy a trabajar con ustedes los genocidios del siglo XX, que es un texto de Juan Quintar y que seguramente va a entrar en el práctico evaluativo de la semana que viene. Es decir, hoy vamos a trabajar, o ustedes van a trabajar el práctico evaluativo sobre el texto de Juan Quintar de Imperialismo, que lo va a explicar Sofía a las 2 de la tarde. Y la semana que viene van a tener el práctico evaluativo sobre genocidios del siglo XX, que es un texto de Juan Quintar, y la crisis del 30, que es New Deal, etcétera, 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 ¿no? Esos dos textos que los vamos a explicar la semana que viene van a ser el práctico evaluativo en clase. Ya la semana que viene, de carácter presencial, normal y demás, y dejamos para el 17 solamente para recuperatorios. Quienes hayan tenido aprobado el primer parcial, quienes lleven al día los trabajos prácticos y aprueben estos dos, ya estarían dentro de la promoción. Los que no, estarán con regularidad, bueno, de acuerdo a las condiciones que hablamos. Pero los dos prácticos evaluativos van a reemplazar el segundo parcial, va a ser nuestra segunda instancia evaluativa. ¿Quedó claro? ¿Se entendió? Sí, Sí, profe. Sí, Bueno, sí. sí, profe. excelente. Espérenme un cachito, a ver.
Bueno, dispónganse para tomar nota. Vamos a ir apuntando algunas cosas. Nosotros habíamos dejado. Estoy grabando, ¿no? ¿Se está grabando? Sí. Así después compartimos la grabación. Pero recuerden que es importante ir tomando nota de esto que voy diciendo. Cuando lo hacemos en clases es más fácil porque voy apuntando en el pizarrón. En este caso es un poco más complejo, entonces háganlo ustedes. Yo les voy a ir avisando igual cuáles son esos elementos importantes. Entonces, nosotros habíamos dejado antes del parcial, habíamos analizado todo el periodo que va de 1850 a 1914. ¿Se acuerdan? Decíamos que todo ese proceso de la segunda revolución industrial había derivado en un desarrollo fenomenal hasta la crisis de 1873, ¿no? ¿Se acuerdan que fue una crisis de consumo, una crisis de subproducción, etcétera, etcétera? Y que a la salida de esa crisis había como dos grandes medidas, ¿no? Una que había sido el proteccionismo de parte de los estados, ¿no? En este caso estados-nación, y por otro lado esas medidas o esa conformación de monopolios, de oligopolios y demás que habían tomado los privados. Esa competencia tan voraz, tan feroz, entre países que buscaban intercambiar materias primas, productos y demás, ya fuera de los ejes del colonialismo como lo habíamos conocido en la primera revolución industrial, sino recuerden ustedes que ya para 1850 los que comercializaban eran países independientes. Ya no estaba más el imperio austrohúngaro, el imperio, ¿no? En general, de lo que tienen en términos comerciales, quiero decir, ¿no? Porque son, por ejemplo, en el caso de América Latina, un montón de países que van a digamos, participar de la División Internacional del Trabajo o como productores de materias primas o como países manufactureros. Lo que sucede entre 1850 y 1914 es que empieza a haber una gran preocupación o un gran interés por tratar de conseguir nuevos mercados, ¿no? Entonces, sobre todo los países europeos, pero también las potencias emergentes, como pueden ser Estados Unidos, como puede ser Japón, Alemania, etcétera, van a salir a la búsqueda de nuevos territorios para anexar a sus andamiajes económicos, ¿no? A sus circuitos o a sus flujos comerciales. Es ahí donde se abre una nueva fase del capitalismo que ustedes van a trabajar hoy con un texto de Juan Quintar que se llama justamente Y el mundo será mío, el imperialismo durante el siglo XX, digamos, ¿no? Es decir, cómo estos países salen a la caza de nuevos territorios para tratar de conseguir nuevos mercados. La, esta situación va a ser de alguna manera el germen o el origen de lo que va a ser la Primera Guerra Mundial, ¿no? Ese conflicto que se llamó la guerra, de alguna manera la guerra total, ¿no? O la Gran Guerra, ese es el nombre que recibe la Gran Guerra, es porque van a recibir van a participar gran parte de los países europeos, un poco más tarde, en 1917, por ahí se suma Estados Unidos, pero fundamentalmente países europeos, tanto del este como del oeste, van a confrontar fundamentalmente por cuestiones territoriales. A ver si si tengo por acá a mano una presentación, se las voy a pasar. Esperen, ¿eh? Eh, sí, la época de la guerra total. Vamos a compartir pantalla y vamos repasándolo desde acá. Recuerden ustedes que las reuniones de Zoom tienen una limitación de 40 minutos, ¿no? Si se nos corta la conexión, volvemos a entrar al mismo link. Vamos a Bueno, profe. compartir. Sí, porque dura 40 minutos nada más, entonces volvemos al mismo link. ¿Se ve ahí la pantalla? ¿Sí? Sí, profe. Bueno, Sí, Sí, excelente. profe. profe. Bueno, guerra total. Fundamentalmente, a diferencia de la Segunda Guerra Mundial o de las guerras actuales, si se quieren, que son guerras muy tecnológicas, la Primera Guerra Mundial fue una guerra fundamentalmente territorial, ¿no? Fíjense, guerra de trincheras, ¿no? Como hemos visto, hay una película muy nueva y muy buena cinematográficamente que creo que se llama 1917, una película que ganó muchos premios, que describe este conflicto bélico de la Primera Guerra Mundial
con una toma, es una única toma, la cámara no se corta nunca durante 1 hora y media y hace y sigue el recorrido de un soldado de una trinchera a otra. Bueno, nada, narrativamente es una película espectacular, después búsquenla. Bueno, esto, ¿no? Ustedes tengan en cuenta que para la generación que era adulta previa a 1914, la idea de paz era todo lo que había pasado antes de 1914. O sea, prácticamente todos los países y las regiones de Europa entran en guerra en 1914, cuya finalidad, como decíamos recién, básicamente es económica, ¿no? La lucha por desarmar algunos territorios que todavía quedaban a modo de imperios, ¿no? O de regiones más amplias, van a tener su correlato en una búsqueda de territorios económicos muy importantes, ¿no? De alguna manera, históricamente ahí hay una especie de dibujo, ¿no? De cuál es el hecho que se conoce como el germen del inicio de la Primera Guerra Mundial, que es el asesinato del archiduque Francisco Fernando, ¿no? Que era el heredero al trono del Imperio Austrohúngaro. Sin embargo, y como nuestro contexto es sobre todo económico, un poco lo que dicen los historiadores, nosotros estamos siguiendo un texto de Hobsbawm para este módulo, que es el módulo 5 de la materia. Un poco lo que dice es que ese hecho es como, ¿vieron cuando dicen la gota que rebalsa el vaso? Es decir, en realidad ya había una tensión de las naciones o de las regiones imperialistas que buscaban, de alguna manera, eh, declararse la guerra para avanzar unos sobre otros y empezar a comerse o adquirir esos territorios, digamos, ¿no? Algunos aspectos centrales de la Primera Guerra Mundial fue una guerra con escaso trasfondo ideológico. Ustedes tengan en cuenta que la Segunda Guerra Mundial, por ejemplo, ya va a oponer a perspectivas capitalistas con perspectivas comunistas, ¿no? ¿Te acuerdan, no? Teníamos la Unión Soviética de Stalin por un lado, estoy hablando de la Segunda, y el capitalismo de Estados Unidos por otro. No es el caso de la Primera Guerra. La Primera Guerra, digamos, no tiene tanto un trasfondo ideológico como sí económico, ¿no? Es decir, digamos, ahí me fui para allá, ahí. Como yo les decía, se explica la Primera Guerra Mundial por esa necesidad de economías mundializadas que necesitan nuevos territorios, ¿no? ¿Quiénes van a participar de un lado y del otro de la Primera Guerra Mundial? Bueno, esto sí es importante, ¿no? Por el lado de la Triple Alianza, los tres grandes países que entran en la Primera Guerra Mundial son Francia, Gran Bretaña y Rusia, ¿no? Más tarde, un poco más tarde, Italia y Japón, y mucho más tarde, en el 17, teniendo en cuenta que la guerra empieza en 1914, se va a sumar Estados Unidos. Y por el otro lado, las potencias centrales, Alemania, el Imperio Austrohúngaro y el Imperio Otomano, o en ese caso Turquía, digamos, ¿no? Básicamente va a haber dos frentes, el frente oriental y el frente occidental. Esa sería como el dibujo de cómo se llevó adelante la guerra. Teniendo en cuenta, como yo les decía, que es una guerra muy territorial, ¿no? Una guerra que se recorría el territorio. Por eso dice abajo, fíjense, una guerra de trincheras, ¿no? Esto que se avanzaba en el territorio, se cavaba una trinchera y se ganaba parte de ese territorio. Una versión muy rudimentaria de las guerras, pensándolas en torno a cómo las ubicamos hoy, ¿no? O guerras a distancia prácticamente, ¿no? Como dice la canción de Sabina. Em, bueno, ahí hay una especie de mapita, ¿no? De los imperios centrales que participaban, ¿no? Fíjense los que están en verde, el imperio alemán o Alemania, el imperio austrohúngaro y acá a la derecha el imperio otomano, ¿no? Esas son como prácticamente las regiones participantes. Y en la triple entente, que se llama, ahí la tienen, Rusia, que es la que está en amarillo, ¿no? Francia y Gran Bretaña, que es a partir de 1914, son los países que van a estar en la contienda. Si ustedes miran el mapa, cuando yo les digo que hay un frente oriental y un frente occidental, fíjense Alemania en su límite con Francia y con Gran Bretaña. Ese sería el frente occidental, digamos, ¿no? Más tarde va a participar Italia, ¿no? Ese es como Alemania y el Imperio Austrohúngaro del lado oeste de sus fronteras va a participar luchando trinchera a trinchera con esos países. Y del otro lado tenemos, ¿no? El Imperio Austrohúngaro y sus vinculaciones con Rusia, lo mismo que el Imperio Otomano. ¿Se ve, chicos? ¿Se alcanza a entender visualmente?
Lo que está escrito al costado no se nota nada. No, no importa, no importa. En verde, ahí tenemos uno de los sectores de la guerra. Alemania, Austria-Hungría, que es el Imperio Austrohúngaro, y el Imperio Otomano que está abajo, Estambul. ¿Se ve? Sí, Profe, profe. están diciendo en el grupo que hay gente que falta aceptar. A ver, ahí salgo un cachito, a ver. Participantes. Qué raro, no me muestra a nadie, chicos. Tengo 59 participantes y nadie en sala de espera. Que salgan del link y que vuelvan a entrar a ver si puedo recibirlos, pero no tengo a nadie en sala de espera. Hay una compañera me dijo que ya pudo entrar. Ah, claro, porque a mí me notifica. Pero bueno, ¿sigo? Sí, sí. Sí, Bueno, sí. sigo porque no tengo a nadie en sala de espera. Ahí vuelvo a compartir. ¿Se ve ahí? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, lo que me interesa de Sí, esto a profe. mí, lo que me interesa es que ustedes puedan ubicarse en esto que les digo. ¿Qué países participan? ¿Y qué significa esto de un frente oriental y un frente occidental? El frente oriental es donde está ese tipo de escalerita roja, ¿no? A la derecha, Rusia es frente oriental, en su lucha con el Imperio Austrohúngaro y parte de Alemania y demás. Y del otro lado, donde está Francia, es el frente occidental. Esos son como los sectores en los que se desarrollaba la guerra. Ahí tengo una chica para entrar, ahí la hice pasar. Bueno, primero y principal, ¿no? Algunas cuestiones económicas vinculadas, ahí sí tengo gente para entrar, ahí voy admitiendo. Algunas cuestiones importantes vinculadas con la gestión económica de la guerra. Una guerra, sobre todo cuando había que movilizar una cantidad muy grande de soldados y enviarlos y demás, obligaba a esas naciones a disponer de sus recursos económicos para movilizar a la guerra, ¿no? Eso es lo que dice medidas excepcionales de producción. Digamos, lo económico impacta mucho en las situaciones bélicas, ¿no? Se cortan ciertos circuitos comerciales. Bueno, digamos, es importante tenerlo en cuenta en la medida en que, fíjense, la evolución de los presupuestos económicos de algunos países entre el 14 y el 18, que fue lo que duró la guerra. ¿Se ven los cambios en las proporciones? 400%, ¿no? De 100 a 500, de 100 a 400. Miren los costos financieros de la guerra. Ustedes piensen que esto representa que la salida de la Primera Guerra Mundial va a dejar a las naciones europeas que participan prácticamente devastadas. O sea, entiendan, ¿no? Circuitos comerciales que se interrumpen, es decir, la gente empieza a pasar hambre, no llegan los productos, las economías se deprimen porque no hay venta. Fíjense la cantidad de países que nosotros recién enumeramos que participaban en la guerra. Miren, miren, por la Triple Alianza, Francia, Gran Bretaña, Rusia, después se suma Italia, Japón, Estados Unidos, por las potencias centrales, Alemania, el Imperio Austrohúngaro, Turquía. O sea, prácticamente toda Europa en un conflicto bélico. Miren la cantidad de personas movilizadas. Alemania, 12 millones de personas. Chicos, ustedes tengan en cuenta que una ciudad como Chipoleti puede tener 300.000 habitantes. Roca, Híjole. ¿qué? ¿Qué decían? Bueno, se prendió un micrófono, pensé que decían algo. Em, o sea, imagínense, ¿no? 12 millones de personas movilizadas a la guerra. 5 millones Alemania. Bueno, sumen la cantidad de personas movilizadas, heridas, muertas dentro de la guerra, ¿no? Por eso se le llamó como la Gran Guerra. Los Gaules Cassés es un nombre francés que reciben. Todo eso fue como muy novedoso, ¿no? Pero la Primera Guerra Mundial. ¿Vieron alguna vez alguna película de la Primera Guerra?
¿Alguna guerra, Sí, alguna imagen de la Primera Guerra Mundial? sí, sí. Sí, profe. Hay una Bueno, película que no sé si se llama, no sé si es de la Primera Guerra, que era Sin novedades al frente, puede ser. puede ser, yo esa no la vi. Yo les recomendaba recién 1917, no la vi. A ver, miren, mira, a ver, vamos a ver si podemos poner el tráiler, porque es buenísima la peli, de 2 minutos y es muy nueva sobre la Primera Guerra Mundial. Miren, a ver si la tenemos acá. Porque nos queda muy lejos en el tiempo, 1917, tráiler. Tráiler en español. Sí, es buenísima. A ver si está subtitulada. Esperen que quiero ver si está subtitulada. Sí, está subtitulada. Miren, ahí les comparto para que tomen una dimensión de cómo es realmente, cómo era una guerra, ¿no? Digo esto porque ahí en la última placa que les mostraba yo, que estaba la palabra en francés, era algo así como caras destrozadas. Era un nombre que se usó de todos los heridos de guerra. Como era la primera vez que participaban de guerras tantos países y tantos lugares, eran nuevos, no sabían cómo eran. Entonces les explotaban granadas en las manos por eso les decía si habían visto algunas imágenes, ¿no? Las explosiones de los cañones, más destrozaban los rostros, mutilaban los cuerpos y demás. Entonces se usó esa frase en la Primera Guerra Mundial, que es un término francés que ahora lo vamos a recuperar, pero veamos un poquito cómo era en tiempo real una trinchera o una lucha cuerpo a cuerpo en una guerra de la Primera Guerra Mundial, no en una batalla. Miren, ahí comparto. Compartir. Está subtitulado, así que si el audio no se escucha bien, no importa, presten atención. Fight. Pick a man, bring your kit. I have a brother in the 2nd Battalion. Yes, sir. They're walking into a trap. Your orders are to deliver a message, calling off tomorrow morning's attack. If you fail, it will be a massacre. Let's talk about this for a minute. Why? We've got orders to cross here. That is the German front line. If we're not clever about this, no one will get to your brother. I will. If you don't get there in time, we will lose 1,600 men. Your brother among them. Good luck. Bueno, está buenísimo. Mírenla, si pueden, mírenla, porque en sí la película es buena. No tanto, no sé si como documento histórico, porque es un pasaje muy chiquitito, pero está buena, realmente vale la pena. Bueno, así era, ¿no? Una de las batallas ya sobre el final de la guerra, de la Primera Guerra Mundial. Eso que les decía ahí, tengo más participantes, sí. Eh, bueno, ¿cómo termina la guerra? Ahí se alcanza a ver.
esto que le digo, Jules Cassés, esto que eran rostros mutilados, fíjense en detalle en la foto, que los soldados tienen los ojos tapados, ojos perdidos, cabezas vendadas. O sea, ¿no? Una de las experiencias terribles de la guerra eran esas explosiones que veíamos en la película y que mutilaban mucho los cuerpos, los que no se morían, obviamente, ¿no? Pero fue una batalla muy cuerpo a cuerpo, fue una batalla territorial, fue una batalla no tanto ideológica. En la Segunda Guerra Mundial participa el fascismo, el comunismo, el capitalismo. Acá no. Acá era una guerra muy territorial. Se avanzaba y se conquistaba un territorio y se ponía bajo el mando de, ¿no? Eso es importante para que lo tengan en cuenta. ¿Cómo termina la guerra? Bueno, la guerra va a terminar básicamente, sobre todo con el ingreso de Estados Unidos en 1917 y demás, pero fundamentalmente va a terminar con digamos, hay algunos hechos históricos que precipitan la guerra. Ustedes piensen que una guerra que dura 3 años genera al interior de cada uno de los países, como recién le decía, muchísima pobreza, familias desmembradas. Ustedes imagínense que países que llevaban más de 12 millones de personas a la guerra, obreros que no estaban en las fábricas, fábricas paradas, o sea, era terrible eso. Imagínenselo sostenido en el tiempo por 3 o 4 años. Genera un desgaste en cada uno de los países que era muy grande. Hay un hecho histórico que empieza a marcar el fin de la Primera Guerra Mundial, que es la Revolución Rusa, ¿no? Es decir, el imperio ruso, el imperio de los zares, se derrumba con la Revolución Bolchevique en 1917, a mando de Lenin, Trotsky, ¿no? Llevan adelante la Revolución Bolchevique, entonces ya el ejército o el imperio o el reinado ruso ya no se puede sostener. Tiene un frente muy grande en la Primera Guerra Mundial y un frente interno con una revolución que le hacen los comunistas, ¿no? Entonces, ¿qué hace Rusia? Se retira de la guerra, se rinde de la guerra, entonces, para ocuparse con lo que pasa adentro. Entonces, ahí empieza como digamos, el derrotero del ciclo final de la guerra. A eso se suma después, con el ingreso de Estados Unidos, la rendición de Alemania. Tengamos en cuenta que cuando nosotros hablamos de la Primera Guerra Mundial en 1917-18, en el final de la Primera Guerra, no está Hitler, ¿sí? Ojo con eso, Hitler es la Segunda Guerra Mundial. Cuando Alemania, que es de alguna manera la que había avanzado más territorialmente, se rinde, las organizaciones, las naciones ganadoras, le hacen firmar lo que se llama el famoso Tratado de Versalles. ¿Escucharon hablar alguna vez del Tratado de Versalles? Sí, ¿Les suena? Sí. Bueno, el Tratado de Versalles es de alguna manera un documento a partir del cual queda reestructurado de alguna manera el mapa europeo con las potencias que se rindieron, garantiza la rendición alemana, pero el principal rasgo que tiene ese Tratado de Versalles es que está marcado o señalado como el documento que va a originar la Segunda Guerra Mundial. ¿Por qué? Bueno, porque le impone a Alemania una serie de condiciones y de restricciones muy fuertes, impositivas, económicas, le saca parte de su territorio, sobre todo Prusia, ¿no? O sea, le hace entregar tierras que había conquistado. Es decir, esto es contado por la propia historia alemana como una gran humillación universal. Es decir, le hacen morder el polvo a Alemania, la declaran como la gran culpable de la Primera Guerra Mundial y entonces Alemania construye a partir de entonces como empieza a construir un discurso o una memoria de mucho odio, ¿no? Uno de los principales catalizadores de esa sensación de odio de Alemania va a ser el naciente, digamos, o muy joven Hitler. Hitler va a ser en su personalidad el que va a ir catalizando, cristalizando esa necesidad de reivindicación de Alemania frente al mundo post Primera Guerra, ¿no? La guerra termina en el 18, en el 19, y durante 10 años va a crecer mucho en Alemania la figura de Hitler con su discurso de tenemos que poner a Alemania en su lugar, en el mundo.
¿no? Tenemos que corrernos de este lugar de humillación donde nos dejó el Tratado de Versalles y la Primera Guerra Mundial. Eh, vamos a ver cómo estoy el tiempo. Me quedan 3 minutos. Ah, bueno, a la vuelta de cuando nos volvemos a reunir en el link que se nos corta, ahí vamos a compartir un videito corto que sintetiza esto todo de punta a punta la Primera Guerra Mundial. Pero sí me interesa algunos puntos importantes. Que la Primera Guerra Mundial se le llamó la Gran Guerra porque participaron gran parte de las potencias europeas de uno o de otro bando, que fue una guerra territorial, una guerra por ganar territorio, no fue una guerra ideológica, que uno de los países con más afán colonizador en la Primera Guerra es Alemania, que va a avanzar sobre gran parte del territorio europeo y una vez que la controlan, después de la rendición de Rusia, se rinde Alemania, insisto, no confundir, no está Hitler, le van a hacer firmar las naciones ganadoras el Tratado de Versalles, que es una especie de acuerdo que se firma en Versalles, en Francia, se firma un acuerdo en el cual se rinde Alemania y le hacen firmar toda una serie de reestructuraciones económicas, impositivas, territoriales, es decir, se firma una paz y se le impone a Alemania una serie de condiciones. Por eso, dice Haussmann, como historiador, el Tratado de Versalles de alguna manera representa el origen de lo que va a ser más tarde la Segunda Guerra Mundial. ¿Ustedes saben cómo empieza la Segunda Guerra Mundial? No, profe. ¿Alguien se acuerda No, cómo empieza la Segunda Guerra Mundial? ¿No es con la ¿Era Polonia? invasión a Polonia? Exactamente. Polonia y Alemania son dos territorios linderos, ¿no? Entonces, fíjense, después lo vamos a desarrollar, pero Alemania empieza primero, una vez que llega Hitler al poder, Hitler no llega como por una dictadura, ¿no? Hitler es el producto de la elección del pueblo alemán, ¿no? Cuando Hitler se instala en el poder en el 33, del 33 al 39 que se inicia el conflicto, inicia todo un proceso interno dentro de Alemania, que es el que nosotros conocemos como la persecución a los judíos fundamentalmente, ¿no? Pero a las minorías en particular, a todas las minorías, ¿no? Y construye ese discurso, que es el de la raza aria superior, el de salir del lugar de la humillación, y sobre todo teniendo en cuenta que, ustedes tengan en cuenta que Hitler asume en el 33 al poder, y en el 29, unos años antes, está la caída de la bolsa y la crisis internacional. Es decir, Alemania, cuando Hitler asume, estaba en una situación económica terrible, y más con unas imposiciones como las del Tratado de Versalles, que entre otras cosas decía, desarmarlo militarmente. Alemania no podía estar armada militarmente, tenía que pagar impuestos, tenía que devolver territorio. Es decir, eso es lo que hace que Hitler construya entre el 33 que asume y el 39 que da el primer paso, ¿no? Un amplio